Muy bien. Y el video de hoy va a ser sobre el tema de capas y máscaras. Vamos a empezar primero con las máscaras y luego vamos a profundizar seriamente en las capas. Aún nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Lo primero es las capas. Las máscaras son modos de selección que nos permiten hacer rápidamente selecciones de muy buena calidad muy rápidamente. Se activan, la máscara rápida, que es la primera que vamos a ver, se activa de este icono en la esquina. Con el botón derecho también pueden ver más opciones que tiene, como configurar el color de la máscara, que ya vamos a detenernos con ellas. En este momento simplemente la vamos a activar y vamos a tomar nuestro pincel para dibujar con color blanco sobre la máscara y así hacer la selección. Voy a tomar mi pincel Daniel. Vamos a hacerlo bien grande. Voy a tomar un pincel más seco mejor. Vamos a hacer una selección grande. Más grande. Okay. Y voy a comenzar a borrar de mi máscara todo el color rojo. Lo importante acá es hacerlo con mucho detalle. Ahora, para ver cómo me está quedando la selección, yo puedo simplemente con la tecla Q convertir con la tecla mayúscula Q convertir la selección que estoy haciendo en un área de selección normal. Entonces así podemos ver cómo está quedando la selección que yo estoy haciendo. Supongamos, y vuelvo a la otra con Q. Supongamos que yo por accidente me equivoqué e hice de esta área otra selección. Y no es la selección que yo quiero. Entonces voy a tomar el pincel en color negro. Voy a volver a pintar esta zona para que ya no sea de mi selección. Si yo quiero desaparecer mi máscara, simplemente hago clic acá y mi máscara ha desaparecido, queda solamente el área de selección. Si quiero que vuelva a aparecer, clic acá y queda otra vez. ¿Qué es lo que me permite? Poder tener una selección dinámica, poder hacer una selección con mucha paciencia, con mucho detalle. Si ustedes ven acá en el borde, por ejemplo, no está bien, me quedó muy mal, entonces yo puedo tomar mi borrador, mi pincel blanco, tener un pincel muy pequeño y convertir mi selección con absoluto detalle. Con mucha paciencia ustedes pueden lograr hacer selecciones perfectas con esta herramienta. Además pueden mezclarla utilizando la máscara rápida con los otros modos de selección. Vamos a quitar la selección. Nuestra máscara rápida está otra vez completamente roja porque quité la selección. ¿Cómo quito la selección? Perdón que no les expliqué eso. Supongamos que todavía tenemos la selección. Vine a seleccionar nada. Mayúsculas, control más A, lo hice yo. Bien, volvamos a colocar esto. Vamos a hacer una selección rectangular. Suprimiendo. Y con la tecla suprimir, pues. Y voy a utilizar mi lazo para acabar de suprimir por acá este borde. Ok. Y entonces, ahora puedo tener selecciones muy precisas, hechas con mucha paciencia, sin necesidad de... Y puedo ir visualizando cómo me va quedando. Yo puedo decirle acá en esta persiana de comandos que quiero que el color que me muestra sea, por ejemplo, azul, porque me hace sentir más cómodo trabajar en azul. O que inclusive la máscara puede tener una mayor opacidad.
Y así puedo ver con mucha más exactitud lo que estoy trabajando. Estas opciones yo puedo cambiarlas en cualquier momento. Vamos a volver al rojo. Y vamos a volver a la opacidad del 50%. Estas opciones las puedo utilizar en cualquier momento. Y la máscara en cualquier momento con mayúsculas Q o presionando en el controlador de la esquina, acá, puedo convertirla en selección rápidamente. Esta es la máscara rápida. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos cada uno a probar a hacer una máscara rápida rápidamente. ¿Ok? Muy bien. Además de esto, las capas pueden tener sus propias máscaras y quedan fijas a las capas y nos funcionan como un canal de transparencia para el canal, como el canal alfa. Entonces, para activarlas, voy a ir a la persiana de capas, voy a pararme sobre la capa y voy a decirle añadir máscara de capa. Él me va a preguntar primero qué tipo de capa. Vamos a hacer pruebas rápidamente. Vamos primero a empezar con la capa blanca. Entonces, como todo esto es blanco y ya sabemos que el color negro es el que me desaparece las cosas, cuando yo empiece a dibujar vamos a agrandar el pincel para que se note. Cuando yo empiece a dibujar con el negro, se va creando la transparencia. Y cuando yo empiece a colorear con el blanco, las cosas vuelven a aparecer. Vamos a quitar esto. Eliminar máscara de capa. Y ahora le vamos a decir otra vez añadir máscara de capa negra. La capa negra, entonces obviamente nos pone todo negro y todo lo que empecemos a pintar empieza a aparecer. Ok, vamos a eliminar máscara de capa. Yo también puedo pedirle que empiece la capa desde el canal alfa. Entonces vamos a añadirle rápidamente un canal alfa a esta capa. Añadir canal alfa. Vamos a hacer una selección para borrar. Tenemos el canal alfa y le voy a decir que le añado una máscara a partir del canal alfa de la capa. Y entonces mi máscara está añadida al canal alfa. Puedo seguirla trabajando independientemente de lo que sucede en el canal alfa. El canal alfa de la capa sigue igual, no ha cambiado. Entonces tengo dos transparencias combinadas, la de mi máscara y la del canal alfa. En caso de que no me guste lo que estoy haciendo con la máscara, puedo seguir eliminando la máscara y de todas maneras tengo la transparencia de mi canal alfa que tenía guardada previamente. Muy bien, vamos a revertir el documento. Y entonces vamos a añadir primero un canal alfa. Canal alfa, ahora le vamos a decir añadir máscara de capa transfiriendo el canal alfa de la capa. Pero antes de eso, hagamos primero un borrón con una selección acá en nuestro canal alfa. Entonces, como veremos, tenemos en nuestro canal alfa la selección dibujada. Ahora voy a decirle añadir máscara de capa, transferir del canal alfa. Y van a notar que ahora las modificaciones que yo le haga a mi capa, voy a ponerlo en negro, por ejemplo esta otra línea, que están en mi máscara de capa, ahora también aparecen en mi canal alfa. El canal alfa se va a actualizar constantemente con lo que yo haga en la máscara de capa, que es algo que no sucede cuando yo simplemente tomo el canal alfa para que sea la máscara de capa. Vamos a eliminar máscara de capa y también el canal alfa. Eliminar canal alfa. Muy bien. Ahora, también puedo añadir a partir de una selección. Entonces voy a tomar una selección para iniciar mi máscara de capa. Y queda hecha mi máscara de capa.
Una de las opciones que es bastante interesante que me da el programa es la de crear con la información misma que estoy trabajando en la fotografía una máscara de capa. Entonces voy a duplicar esta capa para que veamos, voy a ocultar la capa de atrás, si ven, le quité el ojito. Y entonces voy a, con esta capa, decirle copia en escala de grises de la capa. Y entonces va a tomar la información de lo que es negro para que sea la transparencia y de lo que es blanco para que no la sea. Esto se vuelve muy interesante cuando podemos decirle, por ejemplo, que lo queremos desde el umbral. Entonces yo puedo ir cambiando el umbral de mi selección, mezclando estas dos herramientas y cambiando las partes de la selección. Lo cual obviamente no modifica, estoy colocando la imagen de atrás, ¿cierto? Y nos produce esta máscara. Y recuerden, esta máscara puede servir como transparencia para mezclar mi imagen. Vamos a abrir, vamos a tomar esta y vamos a dejarla desaturada. Entonces tenemos una imagen en blanco y negro que tiene algunas partes a color. Bastante interesante. Vamos a revertir otra vez el archivo. Revertir. Y por último, el programa nos da la opción de crear a partir de nuestra máscara rápida. Entonces supongamos que yo tengo esto acá. Voy a decir añadir máscara de capa desde el canal de la máscara rápida. Añadir. Bastante rápido. Entonces estas máscaras lo que nos van a permitir es siempre tener a la mano la opción para mezclar nuestra imagen con otras imágenes. Entonces, por ejemplo, acá voy a partir de esta selección para crear esta transparencia. Vamos a traer como capa otra imagen. Ok, esta imagen vamos a colocarla en la parte de atrás. Teniendo mi capa, yo puedo utilizar el color negro en todo momento para extender el color blanco, perdón, para extender mi selección o reducirla y hacer de esta forma una fusión perfecta entre las dos imágenes. Es una fusión que yo puedo ir editando constantemente todo el tiempo. Puedo seguir trabajando en la otra capa y puedo empezar a hacer cosas nuevas en mi capa sin necesidad de que las dos cosas interfieran. Puedo guardar el archivo y puedo guardar mi archivo y luego volver a abrirlo y seguir trabajando porque esta selección no se pierde. Es otra de las ventajas de guardar mis selecciones como máscara de capas. Entonces este es el tema de máscaras. Vamos a hacer una pausa, van a ensayar a hacer sus propias máscaras. Entonces van a tomar dos fotografías, una en una capa, otra en otra capa, y van a tratar de mezclarlas utilizando las máscaras. Muy bien, y ahora un tema al que le hemos estado dando vueltas todas las clases y que realmente no hemos trabajado, que es el tema de capas. Entonces, como ya hemos visto en el curso básico, la persiana de capas tiene varios controladores y nos permite mezclar varias imágenes. En el curso básico ya hemos aprendido a colocar una capa nueva, a escoger si color de frente, de fondo o si tuviera transparencia, ¿cierto? También ya sabemos colocar el canal alfa a nuestra capa, sabemos escalar nuestra capa o cambiar el tamaño de la capa, ¿cierto? Todo esto. Todas estas herramientas ya las hemos manejado. Sí, escalar capa. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta es aprender a trabajar con capas de una manera mucho más creativa, porque lo que ya podemos hacer de recortar cosas de una capa y pegarlas en otra, esa es una edición básica. Ahora vamos a trabajar con los modos de fusión y con la opacidad. Primero probemos lo de la opacidad. Voy a crear una capa nueva, transparente, y le voy a aplicar un hermoso color amarillo horrendo. Eso es. Esta capa
En este momento tiene una opacidad total. Voy a dejarla con una opacidad al 50% y voy a dejarla ahora con una opacidad al 0%. Como ven, todo lo que yo coloque en una capa delante de la otra, con el control de opacidad, yo voy a hacer que se haga transparente. ¿Qué es lo que sucede con el control de opacidad? El canal de luminosidad de nuestros píxeles se baja y se hace transparente. Exactamente de la misma forma que utilizando el canal alfa. Además de eso tenemos los modos de fusión. Ya habíamos hablado un poquito de ellos en el curso básico, pero ahora los vamos a ver más a profundidad. ¿Por qué? Porque todos estos modos de fusión tienen unas ecuaciones especiales que podemos aprender. El primer modo de fusión que vamos a ver es el modo de fusión disolver. Para esto voy a tomar este borrador y voy a hacer un borrado en mi capa. Y voy a pasarla a disolver para que veamos qué es lo que sucede. Van a apreciar, voy a acercarme acá. Voy a acercarme con la lupa. Van a apreciar que cuando la capa está en modo normal, los bordes son mucho más continuos, y cuando está en modo disolver tienden a ser más ruidosos. Es un ruido aleatorio que se pone a todos los bordes en todas las transparencias de la capa. No es realmente muy usado, no tiene un acabado muy bueno. Entonces, el siguiente modo, este sí es interesante, es el modo multiplicar. El modo multiplicar lo que va a hacer es sumar la información lumínica de las dos fotografías. Por eso cualquier color que yo deposite en esta capa va a estar sumado a la capa de atrás sin cambiar su luminosidad. Esto es bien interesante. Cada uno de estos modos tiene una ecuación, se las tengo acá, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la ecuación del modo multiplicar, donde E va a representar la imagen final, M es la capa superior o la capa de máscara, multiplicado por la capa I, la capa de imagen, que es la capa que está abajo, dividido 255. Esto lo que va a hacer es exactamente sumar las dos informaciones, y no tiene que ser necesariamente solo con color. Ustedes pueden, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer bastante es utilizar mi misma capa duplicada, la multiplico, ¿cierto? Y puedo tener la capa de arriba desaturada completamente, por ejemplo, y los dos colores se suman. Esta es la capa normal y esta es la capa nueva. Ok, vamos a parar un momento y experimentar con opción de multiplicar. Primero con color y luego con otra imagen. Traten de mezclar dos imágenes diferentes, abriéndolas como capas. El siguiente modo que vamos a ver es el modo de fusión dividir. Dividir normalmente va a dar imágenes mucho más claras. En su ecuación, la imagen de abajo va a ser dividida sobre multiplicada primero por 256 colores y dividida por la imagen de abajo. Esto normalmente, por la imagen de arriba, la imagen de abajo dividida por la imagen de arriba. Esto normalmente lo que nos va a producir es imágenes mucho más claras. También va a cambiar de acuerdo al color. Entonces, cuando yo utilizo azul, por ejemplo, me da este resultado. Cuando yo utilizo verde, me da este resultado. Además, también podemos encontrar efectos muy interesantes duplicando la capa, utilizando el dividir y utilizando los niveles. Es un experimento que quiero que hagan ahorita para mezclar sus imágenes. ¿Cierto? Entonces vamos a utilizar dividir en este momento, haciendo pausa ya. Y el siguiente modo pantalla, voy a abrir como capas esta otra fotografía. Le voy a aplicar pantallas. El modo pantalla, que tenemos acá su
su ecuación, la ecuación más compleja de todas. Bastante difícil, ¿cierto? Esta ecuación básicamente lo que está haciendo el modo pantalla es sumar los colores, sumar el resultado de los dos colores multiplicados y dividirlo por 255, y lo que produce es que las partes claras se fusionan y las partes oscuras se fusionan y las partes claras tienden a no fusionarse de esta forma. Si yo también tomase mi imagen y la duplicara con modo pantalla, generalmente me va a dar imágenes mucho más claras. Yo personalmente el modo pantalla lo utilizo muchas veces cuando tengo problemas de subexposición. Entonces lo que hago es duplicar la capa modo pantalla y casi que estoy ganando en ocasiones hasta 2 pasos. Ok, entonces vamos otra vez a hacer una pausa y a practicar con este modo. Muy bien, ahora vamos con el modo solapar, que se parece mucho en sus resultados al modo multiplicar. A pesar que la ecuación es radicalmente distinta, vamos a ver la ecuación de solapar. A pesar de que la ecuación de solapar es radicalmente distinta, el modo solapar en capa sí nos da resultados muy parecidos a los de multiplicar, pero más oscuro. Como ven, en esta capa lo que estoy es utilizando un degradado para que vean ustedes las posibilidades que tengo yo, por ejemplo, en esta fotografía de hacer que de un lado quede, por decir algo, un color más oscuro, vamos a tomar negro, y de este otro lado más claro. Yo también podría generar con un degradado radial, o también invirtiendo el degradado, un efecto de bordes negros. Entonces, este es el modo solapar, es bastante interesante. Entonces vamos a hacer una pausita y ya seguimos. Y la herramienta de ennegrecer funciona de manera opuesta a la herramienta de blanquear. Entonces vamos a tomar también la herramienta de degradado. Vamos a generar áreas de mayor oscuridad. De esta forma podemos simular una toma nocturna, una fotografía nocturna, teniendo un golpe de luz como si estuviera trabajando con un flash. Entonces van a tomar sus fotografías y van a experimentar con el modo de fusión de ennegrecer. Y hacemos una pausa ya. Y ahora veamos el modo de claridad fuerte. Para esto voy a abrir como capa otra fotografía. Lo que produce el modo de claridad fuerte, de claridad dura, en mi traducción se llama claridad dura, en la mayoría de los games se llama claridad fuerte. Produce una mezcla entre las dos imágenes, pero le da unos colores muy vivos a la imagen que está al frente y le da unos colores muy opacos a la que está atrás. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y van a mezclar rápidamente dos imágenes. Abren dos imágenes en el mismo documento y las mezclan utilizando claridad dura. Muy bien, ahora vamos a ver claridad suave, que no tiene nada que ver con la claridad fuerte, solamente se llaman de la misma manera. La ecuación, sin embargo, sí es un poco parecida. Vamos a descubrir que claridad suave se parece mucho a solapar. Y en realidad en algunos computadores, inclusive, sobre todo los que estén utilizando sistema operativo Windows, van a notar que no hay una diferencia real entre las dos herramientas. Los que están trabajando en Macintosh o en Linux sí van a notar algunas diferencias, sobre todo porque en claridad suave vamos a tener como el efecto de solapar, pero con un poco más de brillo, porque toca el canal de contraste. Bueno, ni vamos a hacer pausa por claridad suave. Los modos extraer granulado. Vamos a abrir esta como capas. Los modos extraer granulado y combinar granulado
Están hechos para generar rápidamente mezclas de las imágenes de una manera muy artística. Realmente es poco lo que uno los usa, pues por lo que realmente lo dejan uno como sin opciones, pero en el modo de combinar granulado hay una cuestión interesante, un efecto interesante que funciona con casi cualquier foto. Y es sencillo, toman su fondo, su imagen de fondo, la duplican y la mandan a combinar granulado. Y generalmente los resultados de las imágenes son similares a las que se toman con las cámaras lomográficas o a las que se toman con Instagram. Entonces, si quieren como realmente llegar rápido a este efecto Instagram, duplican la capa y combinar granulado. Entonces vamos a hacer una pausa y prueban con los dos, con combinar granulado y con extraer granulado. Con dos imágenes diferentes y luego con la misma. El siguiente modo de fusión es diferencia. Entonces para esto voy a abrir un documento como capas. ¿Sí? Y voy a ver cómo la capa de atrás va a restar en sus puntos más intensos a la capa de adelante. Diferencia. En la vida práctica no tiene mucho uso el combinar dos fotografías de esta forma, pero si creamos una capa nueva podemos encontrar resultados muy interesantes usando el modo de diferencia, porque nos da una especie de negativo de la imagen, que no es realmente un negativo, es una imagen positivada, o se puede llegar a parecer más bien a una imagen que ha sido posterizada. Entonces vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a utilizar el modo de diferencia. Como contrario al modo de diferencia existe el modo de suma, que lo que hace es exactamente sumar las dos capas. Vamos a abrir algo como capas. Vamos a abrir esta de nuevo y vamos a mezclarlas por suma. ¿Sí? Como vemos da dos imágenes muy brillantes. De nuevo, en la práctica esto es muy extraño utilizarlo, generalmente estamos tratando de hacer otro tipo de cosas, pero igual que con diferencia, en suma también podemos generar puntos de color, puntos de brillo, sumando los dos valores, ¿no? Y podemos recrear luces de una manera más intensa que lo habíamos hecho anteriormente. Entonces este es el modo suma. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a ponerlo en práctica. Vamos a seguir con el modo de sustraer. Para esto vamos a abrir una capa nueva y lo que va a hacer el modo de sustraer es sustraer de los píxeles los píxeles que están más alejados del valor 255, o sea los píxeles que están más claros, va a descargar la información y la va a cargar con los píxeles de la imagen de atrás. Entonces mezcla las fotografías de estas dos formas. Pues de nuevo, no, generalmente es muy extraño utilizarla de esta forma. Lo que sí es común es también utilizarla con mapas de degradado, sustraer, para generar zonas oscuras dentro de la fotografía y cambiar en general la exposición de toda la fotografía. Entonces vamos a hacer una pausa, vas a abrir una fotografía y vas a utilizarla con la herramienta de degradado. Bien, y ahora vamos a ver el tono. El tono es bastante interesante porque lo que hace el tono es tomar la información de tono de la imagen superior y de la imagen inferior va a tomar la información de saturación y luminosidad. Entonces cuando yo escojo tono, las dos imágenes están mezcladas. Vamos a hacer zoom acá para que ustedes puedan ver dónde. Miren acá en la parte de arriba de la imagen como cuando yo desactivo y activo, lo que estoy rescatando son los tonos de la imagen. ¿Cuándo se puede volver más interesante? Cuando utilizamos colores planos sobre la imagen. Tono. Porque la imagen empieza a tomar el efecto de filtros de fotografía, como los filtros que se utilizaban antiguamente sobre el lente de la cámara. Entonces
Vamos a experimentar, vamos a hacer una pausa y vamos a experimentar con diferentes colores sobre nuestras fotografías. Colores planos utilizando tono. Bien, y ahora vamos a ver el tono. El tono es bastante interesante porque lo que hace, porque lo que hace el tono es tomar la información de tono de la imagen superior y de la imagen inferior va a tomar la información de saturación y luminosidad. Entonces, cuando yo escojo tono, las dos imágenes están mezcladas. Vamos a hacer zoom acá para que ustedes puedan ver dónde. Miren acá en la parte de arriba de la imagen como cuando yo desactivo y activo, lo que estoy rescatando son los tonos de la imagen. ¿Cuándo se puede volver más interesante? Cuando utilizamos colores planos sobre la imagen. Tono. Porque la imagen empieza a tomar el efecto de filtros de fotografía, como los filtros que se utilizaban antiguamente sobre el lente de la cámara. Entonces vamos a experimentar, vamos a hacer una pausa y vamos a experimentar con diferentes colores sobre nuestras fotografías. Colores planos utilizando tono. Bien, vamos a seguir con el modo de saturación. Entonces, saturación hace exactamente lo mismo que el modo de tono, pero lo hace en lugar de tomar el tono, lo que toma es la saturación. Los resultados con estas son bastante entretenidos. Vamos a dejarlo normal y lo devolvemos a saturación. Ok, vamos a intentarlo con otra fotografía como capaz. Entonces vemos cómo los colores que están más saturados son los que se van a ver. Ahora vamos a intentar hacerlo con mapas de degradado. Para que vean ustedes las tonalidades que uno puede generar utilizando esta herramienta. Vamos a hacerlo directamente con negro, que me queda más entretenido. Da la sensación, da una sensación bastante interesante. Entonces lo que vamos a hacer es probarlo otra vez con este no lo vamos a probar con mapas de degradado, sino lo vamos a probar con otras fotografías. Entonces vamos a hacer grupitos de a dos fotografías y vamos a ver cómo funciona saturación en esta. Listo, entonces pausa. Vamos a ver el modo de color, que es bastante más entretenido que los anteriores. El modo de color va a tomar la información de tono y saturación y va a descartar la de luminosidad de la capa de adelante y va a tomar toda la información de color y luminosidad de la capa de atrás. Entonces da estas imágenes verdaderamente interesantes. Prueben con varias fotografías, es un ejercicio bastante interesante porque los resultados que da son generalmente muy estéticos. Una cuestión que a mí me gusta hacer mucho es duplicar la capa, poner la capa de arriba en modo color y a la misma capa de arriba utilizar el filtro de desenfoque gaussiano. Ese filtro lo voy a colocar con un valor de 150 píxeles y le voy a dar a aceptar. Y van a notar que la imagen ahora tiene un look enfocado y desenfocado a la vez. No sé si alcancen a notarlo, voy a hacer un poco de zoom. Esta es la imagen original, como ven todo se encuentra perfectamente en foco y en la otra imagen, o sea cuando mezclo por color la imagen desenfocada que realmente se está viendo así, tengo da la sensación la imagen de que está enfocada y desenfocada al tiempo. Entonces quiero que hagan este experimento de duplicar la capa y la capa de arriba desenfocarla con desenfoque gaussiano y mezclarlas por fondo. Bueno, y para ya completar los modos de fusión de las capas, vamos a ver el último de la lista que se llama valor. Para esto vamos a traer una imagen nueva como capa. Vamos a mezclarla por valor. Como vemos, toda la información de color que prevalece, los valores completos son los de la imagen de adelante y no la imagen de atrás. Esto nos ofrece unas mezclas que generalmente no son muy divertidas, pero
sí nos podemos divertir bastante creando una capa nueva y aplicando colores completos sobre la imagen. Entonces vamos a hacer una pausa. Esta vez vamos a trabajar valor, pero además vas a tomarte un tiempo para recordar cómo funcionan todos los modos de fusión que hemos visto uno a uno. Entonces tómate tu tiempo en esta pausa para volver a experimentar y para tratar de ver cuáles son los resultados que más te gusta y que más te gustaría continuar utilizando. Entonces vamos a hacer una pausa. Bueno, pero antes de culminar el video, no crean que solo con las áreas de fusión, con los modos de fusión vamos a quedar con el trabajo en capas. Ya hemos estado nosotros utilizando modos de selección para crear objetos diferentes, ¿cierto? Entonces cuando yo selecciono algo y le digo copiar, editar, copiar, y luego le digo editar, pegar, él generalmente me va a construir no una capa, sino una selección flotante. Y esta selección flotante yo la puedo mover por toda la pantalla. Y cuando ya sepa dónde la voy a dejar, yo tengo dos opciones con esta selección flotante. Una es anclarlo a la capa en la que estaba trabajando y las dos imágenes se fusionan en una sola capa. Esta es una de las opciones que dice ahí anclar capa. Esa es una de las opciones. La otra opción es crear directamente capa nueva. Y me va a crear una capa con canal alfa, una capa que tiene canal alfa, donde queda el objeto que recortamos, que cortamos y copiamos. Eso es lo primero que tenemos siempre que hagamos. Siempre que copiemos y peguemos tenemos que o anclar la imagen a la capa o crear una capa nueva. Ahora supongamos que dentro de esto tengo varias imágenes, ¿cierto? Y que yo quisiera cambiarlas de posición. Yo las puedo mover de acá de la pantalla o yo puedo entrar al menú de capas y en pila ordenarlas. Yo puedo bajarla o mandarla al fondo inclusive si quiero. Entonces yo puedo ordenar mis capas moviéndolas acá, moviéndolas desde estos controladores que están acá abajo o moviéndolas desde el menú de capas. También obviamente no tenemos la posibilidad de voltear las herramientas, de voltear la capa, que lo habíamos aprendido a hacer con esta herramienta. Y tenemos una opción muy importante que es combinar hacia abajo. Cuando yo le digo a una imagen, por ejemplo, vamos a ennegrecer. Tenemos esta mezcla, esta imagen. Y yo ya quiero como finalizar el trabajo de estas dos imágenes, no sé, para que no se me vaya a mover o para ya guardar la imagen. Entonces yo voy a venir y le voy a decir combinar hacia abajo y lo que va a hacer es estas dos capas, les voy a poner nombre primero, capa 1, le voy a poner nombre a la otra. Capa 1, capa 2. Lo que voy a hacer yo es ya finalizar esa mezcla y entonces la voy a combinar hacia abajo. Entonces si ven, la capa 1 y la capa 2 han quedado solamente ahora como capa 2. Y esta capa 2 yo le podría volver y decir qué diferencia y que está entonces la capa 2 pegada a la capa de fondo y decirle también combinar hacia abajo. Esta es una opción. La otra opción es, supongamos que mi capa 1 yo la había agrandado. Escalar. Entonces ya la imagen cambió. Lo que yo voy a hacer es venir acá al menú de imagen y combinar todas las capas visibles. Esto siempre me va a salir este cuadro de diálogo que me va a preguntar expandirla, y eso es que si mi capa 1, que es la más grande, tiene estos bordes que estamos viendo acá, ¿cierto? Tiene estos bordes. Yo quiero seguir teniendo una imagen combinada con esos bordes. Vamos a imagen, combinar visibles. O yo le puedo decir recortada según la imagen, es con el lienzo haga el recorte.
o recortada de acuerdo a la capa que sea más pequeña, porque yo podría tener, digamos, la capa fondo que fuera más pequeña y recortaría toda la imagen hasta allá. Generalmente yo escojo recortada según la imagen y tengo ya mi imagen finalizada. Ok, sobre capas, esto es todo lo que quería contarles. Si ven acá todavía tengo algunas herramientas que muy posiblemente no están en su GIMP porque yo le tengo instalados al mío muchos plugins. Si ustedes le han instalado al de ustedes plugins, muy probablemente las tengan. Entonces, bueno, por el video de capas hasta acá llegamos, por el problema de las capas hasta acá llegamos. Ya nos queda solo un video más del curso como para juntar todos los elementos que nos hacen falta y plantear ya nuestros ejercicios de edición. Entonces, gracias.